La función es f de xy igual a x X al cubo gracias. menos 12xy más 8x al cubo, más 8y al cubo. Bien. Sí. Entonces, cuando trabajamos en el plano, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Decíamos, hacemos la derivada primera y cuando la igualábamos a cero, ahí teníamos unos puntos críticos. Ujú. Bien. En este caso, como tenemos dos derivadas primeras, con respecto a x y con respecto a y, lo que tenemos que hacer es las dos derivadas primeras y las dos tienen que ser igual a cero. Bien. Ajá. Porque si antes lo que necesitábamos era una recta tangente que sea paralelo al eje x, ahora lo que vamos a necesitar va a ser un plano Plan. tangente paralelo al plano xy. Ujú. Bien. Entonces, hacemos la derivada con respecto a x y esto es, la derivada de x al cubo es 3x al Al cuadrado cuadrado. menos 12, 12y. Porque y es constante, 12 es constante, la derivada de x es 1, entonces me quedaría 12 por menos 12 por 1 por y sería menos 12y. Y Sí. la derivada de y al cubo sería No, nada, 0. nada. Sí. Bien. Entonces, hacemos la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y sería la derivada de x al cubo, 0. La Cero. derivada de menos 12xy sería menos 12x. Ujú. Y la derivada de 8y al cubo serían más 24 24y al cuadrado. cuadrado. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Igualarlas a cero. O sea, yo tengo que a este sistema de ecuación, tengo que armar un sistema de ecuación. Donde tengo que esto tiene que ser igual a cero y esto también tiene que ser igual a cero. ¿Bien? Formamos este sistemita de ecuaciones. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Espejo. Básicamente, Ah, básicamente, la forma más fácil de resolver los sistemas de ecuaciones cuando no son lineales, porque cuando son lineales tenemos un montón de métodos. sí. ¿Bien? Pero cuando no son lineales, cuando tenemos hacer el cuadrado, lo más fácil es sustitución. Ujú. ¿Bien? Sí. Despejamos una de las variables en una ecuación y la reemplazamos en la otra. Tenemos la otra. Entonces, por ejemplo, despejo de esta, despejo la y. Entonces me queda que 3x al cuadrado va a ser igual a 12y. Entonces y va a ser igual a 3 dividido 12, sería un cuarto. Si divido todo por 3, es un cuarto de x al cuadrado. ¿Bien? Espere, que me quede en el primer paso. Acá dividió todo por 3. Claro, divido todo por 3, entonces me quedaría x al cuadrado igual a 4y. Entonces paso este 4 dividiendo. Como vos quieras, es lo mismo, el orden. Sí, sí, sí. Yo lo que había hecho era pasar el 12 dividiendo, entonces me quedaba 3 sobre 12 y simplificaba y me quedaba un cuarto. Ah, Lo claro. mismo, Sí. es lo mismo, lo mismo. ¿Bien? Y entonces eso lo reemplazo en esto. Entonces acá que me quedaría que va a ser menos 12x más 24 y entre paréntesis un cuarto de x al cuadrado. Bien, eso al cuadrado igual a 0. Todo esto Entonces igual acá a me cero. quedaba que son menos 12x más 24. ¿Y cómo tendría acá? 1 al cuadrado es 1, 24 al cuadrado es 16. 16. Entonces sería Sí. 24 sobre 16, x a la cuarta. Eso igual a Ujú. 0. Bien. Y entonces, Sí. ¿ahora qué tendría que hacer? Sacar el factor común, por ejemplo. Entonces acá me quedaría que sería x por menos 12 más 24 dividido 16 dividido por 8 arriba y por 8 abajo me quedaría 3 3. medios. 3 medios. 3 medios de x al cubo. Eso igual a 0. ¿Estamos? ¿Me Sí. seguiste ahí? Sí. Borro esto del sistema de ecuaciones de arriba, así Seguimos. se haga un chiquitito este, chao. Entonces ya quedado acá que es x por
Y podemos decir 3 medios de x al cubo menos 12 es igual a 0. Sí. Entonces acá ya tenemos una raíz. Tenemos que x puede ser igual a 0. ¿Bien? Y entonces después tenemos que 3 medios de x al cubo menos 12 tiene que ser igual a 0. Entonces 3 medios de x al cubo tiene que ser igual a 12. Entonces x al cubo tiene que ser igual a 12. Y este 2 lo pasamos multiplicando por 2 dividido 3. Entonces acá me quedo que 24, 12 por 2, 24 dividido 3, 8. 24 y 3, 8. Entonces me quedo que x al cubo es igual a 8. Entonces x es igual a la raíz cúbica de 8, 2. 2. Entonces tengo las dos raíces. O 0 y x 2. es 0 o x es 2. ¿Bien? Sí. Ujú. Entonces, uy, acá me la mandé. No, ¿por qué? Porque borré la ecuación. ¿Qué nos había quedado? Que un cuarto de x cuadrado era igual a y. Sí. Bien, porque si no tengo sí. esto no sé dónde reemplazarlo. Sí, sí. Entonces, tenemos una opción que x es 0. Si x es 0 me queda un cuarto de 0 al cuadrado es 0. Entonces, si x es 0, y también es 0. Es Entonces cero. tengo un punto crítico del 0, 0. Bien. Bien. Y si x es 2, 2 al cuadrado es 4, dividido 4 es 1, entonces tengo que y es igual a 1. Entonces tengo otro punto crítico, el punto 2, 1. ¿Bien? Ujú. Sí. Y acá tendría que haber dejado anotadas las derivadas. Tengo la derivada con respecto a x, era 3x al cuadrado menos 12y. gracias. Y la Y derivada la con respecto a y, menos 12x más 24 al cuadrado. muchísimas gracias. Bien, porque eso lo voy a necesitar para la prueba de la segunda derivada. De la segunda derivada. Entonces tengo que los dos puntos críticos son el 0, 0 y tengo el otro punto crítico que es el 2, 2, 1. 1. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Está interesante. Genial. Entonces, fíjate, ya tenemos los dos puntos críticos. O sea, el 0, 0 y el 2, 1. Esos son los dos puntos en los que las dos derivadas son iguales a 0. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que se llama la prueba de la segunda derivada. ¿Bien? O algunos lo llaman el método hessiano. Porque, No sabía. porque a algunos libros les gusta decirlo así. Entonces, ¿cuál sería la idea? Así como en el plano, yo tenía que con la segunda derivada decía que si la segunda derivada es mayor a 0, entonces cóncavo hacia arriba la función, Ok. entonces hay un mínimo. Y tengo que si la segunda derivada es menor que 0, entonces es cóncavo hacia abajo, entonces hay un máximo. ¿Bien? En este caso, ¿qué pasa? Que tenemos muchas segundas derivadas. O sea, fíjate que si yo digo la Había segunda, 3. claro, si yo tengo la segunda derivada con respecto a x, eso me va a decir que es cóncavo hacia arriba con respecto a x. Si yo tengo que la segunda derivada con respecto a y también es cóncavo hacia arriba, entonces, si son las dos cóncavas hacia arriba, voy a tener un mínimo. Bien. Y si tengo que las dos derivadas son cóncavas hacia abajo, entonces voy a tener un máximo. Bien, pero hay como una cuentita un poco más interesante para hacer. La idea sería que yo tengo que calcular. Una forma fácil de acordarse es lo siguiente. Yo iba a sacar el determinante de la derivada dos veces con respecto a x, la derivada dos veces con respecto a y, van a ser como la diagonal principal. ¿Bien? Y en la diagonal secundaria voy a poner las derivadas cruzadas. X y X. Exactamente. Entonces, yo cuando calculo el determinante de esto, depende el signo del determinante, voy a tener que si el signo de este determinante es positivo, ¿qué quiere decir? Fíjate que yo acá me va a quedar que es la derivada dos veces con respecto a x por la derivada dos veces con respecto a y menos, y esta es la misma. Entonces me quedaría la derivada cruzada al cuadrado. ¿Bien? Entonces fíjate, si esta siempre va a ser al cuadrado y siempre va a tener un menos adelante, entonces esto siempre va a ser negativo. Negativo. Entonces, si estos dos tienen distintos signos,
O sea, si uno es positivo y el otro es negativo, esto también va a ser negativo. Sí. Entonces, si toda esta cuenta me queda negativa, yo ya puedo estar casi convencido de que estos dos eran de distintos signos. Sí. Si son de distintos signos, quiere decir que para un lado era cóncava hacia arriba y para el otro lado era cóncava hacia abajo. O sea que como que de un lado tengo que es un mínimo, pero del otro lado tengo que es un máximo. No sé si se Ese entiende era la idea. el. Sí. Y no era el punto Entonces, silla. entonces eso es un punto silla. Eso no es ni un Mm, mínimo ni un máximo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Si esto es menor que cero, es un punto silla. Si esto sí. es mayor que cero, la única forma de que esto sea mayor que cero es que estos dos sean del mismo signo. Si estos dos son del mismo Sí. signo, quiere decir que hay un mínimo o hay un máximo. Ah, no, sí. Bien. Entonces, tenemos esa otra cuestión. Si todo esto es mayor que cero, podemos asegurar que hay un mínimo o un máximo. ¿Y qué tendría que ver? Tendría que ver el signo de alguno de estos dos. Porque si son del mismo signo, ¿qué voy a tener? Si este es positivo, este también es positivo. Si es negativo, este también es negativo. Entonces digo, a ver, me fijo en la segunda derivada con respecto a x dos veces. Si la segunda derivada con respecto a x es positivo, entonces es cóncavo hacia arriba, entonces hay un mínimo. Si la segunda derivada con respecto a x es negativa, entonces cóncavo hacia abajo, entonces hay un máximo. ¿Bien? Sí. ¿Y qué chances tenemos? Dijimos que todo esto puede ser mayor que cero, hay un máximo o un mínimo. Puede ser menor que cero y hay un punto silla. Y la tercera opción sería que sea igual Cero. que cero. Sí. Si todo esto es igual que cero, este análisis que hicimos no sirve para nada. Oh. Es así. Es lo que le llaman un caso dudoso, le dicen los libros. Entonces Ujú. tenemos que buscar alguna otra estrategia. ¿Cómo hacemos alguna otra estrategia si nos da cero? Y bueno, una forma es hacer la gráfica y fijate. Ajá. O sea, graficar la función y fijate en ese punto a ver qué es lo que pasa. Otra Bien. forma, ¿qué sería? Yo sé que un máximo es un punto, un máximo, y estamos hablando de máximos relativos o máximos locales, porque no es el máximo, no necesariamente es el máximo de la función. Bien, no Ujú. necesariamente tiene que ser como un punto máximo. Puede ser que la función venga así, tenga un pozo y después tenga un piquito allá abajo. Entonces allá abajo tiene un máximo, pero bueno, pero toda la función acá era más grande. Bueno, es un máximo relativo a un determinado entorno. Bien, entonces, la idea cuál sería. Yo lo que puedo hacer es, me fijo cuánto vale la función en ese punto, bien, y evalúo puntos alrededor de esa función. Alrededor Bien. de, o sea, evalúo puntos de la función alrededor de ese punto que ya había dicho. Si todos los puntos alrededor son más chicos que el valor que ya había dicho, y entonces un máximo. Sí. Si todos los puntos alrededor son más grandes que lo que yo había calculado, y bueno, entonces hay un mínimo. Bien, pero si Bien. esto nos da cero, es como que no hay mucho que podamos hacer. Ok. Bien, entonces, voy a borrar la función ya. Ya te borro la función. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La derivada dos veces con respecto a x. Esto sería, esto lo derivo con respecto a x. Sería 6x. A eso también lo puedo derivar con respecto a y. Así ya tengo la derivada cruzada. Si a esto lo derivo con respecto a y, me quedaría menos 12. Que sería lo mismo que si yo a esta la derivo con respecto a x. Sí. Y después tengo la derivada con respecto a y, la puedo derivar de nuevo con respecto a y. Que eso sería 24 por 2 son 48. 48 ¿Bien? Y entonces lo que tendría que hacer, tendría que evaluar. Por ejemplo, digo, en el 0, 0. En el 0, 0 sería la derivada 12 con respecto a x, en el 0 sería 0. La derivada dos veces con respecto a y, en el 0 sería 0. 0. La Y cruzada menos 12 menos 12. menos 12, menos 12. Ah, ¿Bien? Y entonces acá que me quedó, que esto sería 0 menos 12 al cuadrado. Esto sería menos 144. 144. Menos 144. Y como es menos 144 es menor que 0. Sí. Si es menor que 0, entonces en el 0, 0 hay un punto silla. Un punto 6. Fíjate que acá no pasó esto de que sean de distintos signos. Justo sea que los dos son ceros.
¿Qué Sí. pasa cuando la segunda derivada es cero? La segunda derivada de 0. ¿Qué pasaba en la función cuando la segunda derivada es cero? Porque dijimos que si la segunda derivada es cóncava hacia arriba, perdón, si la segunda derivada es mayor que cero, entonces es cóncava hacia arriba, si la segunda derivada es menor que cero, es cóncava hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando es cero? Porque en este caso es cero los dos. ¿Era como una recta? No necesariamente. Bueno, no me acuerdo. Cuando la segunda derivada es igual a cero, lo que tenemos es un punto de inflexión. Es que hay un Ah, cambio de concavidad. ¿Bien? sí. ¿Eso qué quiere decir? En este punto, la idea es que capaz que hay un cambio de concavidad y justo hay como un punto estacionario. O sea, es como que Ujú, viene la función, se estaciona un toque y después sigue. sí. ¿Bien? Por eso es que me da que no es ni un máximo ni un mínimo. Es como un punto silla, así. Ahí la graficamos para ver de qué hablaba la ¿De qué función. nos hablaba? Sí. ¿Bien? Bien, Bien. entonces analicemos el otro punto, El 2-1 ahora. el 2,1. Entonces, Eh, tenemos en el 2,1 sería 6 por 2 sería 12. 12. Menos 12. Menos Este 12 sigue acá. siendo menos 12, este sigue siendo menos 12, y en el uno sería 48. 48. Entonces acá me quedaría que sería 12 por 48 menos 12 al cuadrado. No sé cuánto es 12 por 48, Dame tu consejo. pero es más grande que 12 por 12. Que 12 por 12, sí. Bien, saquemos la cuenta. 576. 576. Sí. 576 menos Menos 144. 144. Eso es 432. 432. 432 es mayor que cero. Si Sí. es mayor que cero, entonces puedo asegurar que ahí hay un mínimo o un máximo. Sí. Bien, entonces, como puedo asegurar que un mínimo y un máximo, me voy y me fijo en alguna de las dos derivadas cruzadas. De las dos derivadas, dos veces con respecto a x o dos veces con respecto a y. Ujú, Son mayores que cero. sí. Entonces, como la segunda derivada con respecto a x dos veces es mayor que cero, entonces puedo asegurar que en ese punto 1, 2, 1 hay un mínimo. Mínimo. Bien. ¿Se entiende? Sí. Si eran de distinto signo, profe, eran un máximo. Si dieran de distintos signos, No. no. Si dieran de distintos signos, estamos en la chance esta de que es un punto silla. Sí. Lo que me tendría que dar en todo caso sería negativo. Si es menor que cero, entonces es un máximo. Bien. Porque fíjate que cuando los multiplique los dos negativos me va a dar un positivo también. Listo. Bien. Entonces teníamos que la función era... ¿Esta es la función? Ya que... Porque Sí, la ya del quiero super meter. principio, ¿no? Sí, sí, sí. X al cubo F de xy igual a x al cubo menos 12xy menos 12xy más 8y al cubo. más 8y al cubo. Bien, entonces la función es esa cosa que nos apareció ahí. Esas cosas raras. Sí. Bien, entonces fíjate, en el 0, 0, Ahí está el punto silla. es más, vamos a poner el punto. ¿Cómo hacemos para poner el Sí. punto? Ponemos el 0, El 0, 0, 0 0. era, ¿no? Entonces ponemos 0, 0, 0. Entonces está ahí. Entonces fíjate cómo depende si lo miras de un lado, si vos lo miramos así, es como un mínimo. Ujú, Pero si lo miramos así, de este lado, es como un máximo. claro. Entonces, si es un mínimo de un lado y es un máximo del otro, entonces no es nada, es un punto silla. Bien. ¿Bien? Sí. Y después, el otro punto que habíamos dicho era el punto... 2, 1. El 2, 1 y 2 para las X, 1 para las Y para la Z, ¿cuánto sería? Y le podemos poner, si no sabemos contar y no lo queremos calcular, en GeoGebra le ponemos F en 2, 1. Y es menos 8, ya nos dijo. 8.
Bien. Y entonces No acá lo vamos vemos. a poner ver todos los objetos. Ahí nos acercamos y entonces ahí vemos cómo hay un mínimo, ¿ves? Sí. Fíjate que la Entonces función... esto de los números, tipo el 432, el 244, no nos dicen más que solo el signo que nos interesa, ¿no? Sí. Sí, sí. Recordá que cuando hacemos las segundas derivadas, básicamente nosotros podríamos pensar la segunda derivada como, si uno quiere hacer como una interpretación geométrica del número de la segunda derivada, Sí. fíjate que no deja de ser una derivada. Ujú. Entonces, la derivada que nos dice la pendiente de la recta La tangente recta a ese punto, tangente, Y bueno, ¿a qué curva sería en este caso? a la de que pasa por ahí por el punto. Y no, porque si es la segunda derivada, estás diciendo que le estás haciendo la derivada a la derivada. Entonces Ah, sería como la pendiente de la recta tangente a la derivada. ajá, qué lío. ¿Me explico? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Sí, no, ¿para qué pregunte? Entonces, fíjate cómo este punto, el punto 1, 2, menos 8, es un mínimo. Pero fíjate Sí, cómo la función acá vale menos. O sea, si yo claro, me en ese vengo por entorno, esto, ¿eh? entonces es un mínimo relativo. Es Ujú. un mínimo local. Es Local, un sí. mínimo absoluto. ¿Bien? ¿Se Ujú. entiende? Sí, Básicamente, eso sería el procedimiento para calcular los máximos y los los máximos y mínimos los mínimos. en el espacio. Bien. Bien, ni más ni menos que eso. Hacemos igual que en el plano. Hacemos la primera derivada, le igualamos a cero, hacemos la segunda derivada y nos fijamos. ¿Cuál es el tema? Que no es tan simple como en el plano, porque es como que puede haber varias direcciones. Sí, Entonces, hacemos la primera derivada, las igualamos los dos a cero, hacemos la segunda derivada, hacemos este determinante, el depende del sistema de signo del ecuaciones. determinante, vamos, es exactamente eso. Sí. Lo que ¿Se me quedó en entendió? duda que no lo terminé de notar, esto de los signos del máximo y del mínimo. Eran los dos, si son los dos positivos, Fíjate que la idea no es fijarte todo. ah, Bien, la técnica, o sea, el método lo que me dice es lo siguiente. Hago el determinante. sí, Si el determinante es mayor a cero, yo tengo un máximo o un mínimo. sí, Directamente. Entonces, me fijo el signo de uno de los dos. El de la de derivada. uno, Generalmente, todos los libros te van a decir que te fijes la segunda derivada con respecto a x dos veces. sí, Bien. Pero ¿qué pasa? La realidad es que podrías fijarte cualquiera de los dos, porque si fueran de distintos signos, no hay un máximo o un mínimo. Va a haber un ujú, punto silla. Por eso sí, es que yo trato de hacer esa aclaración como para que se entienda de que no es que depende de la segunda derivada con respecto a x dos veces. Depende de bien, cualquiera de las dos. No, no. Pero bueno, vos fíjate una de las dos. Por ejemplo, bien, la derivada dos veces con respecto a x. Si la derivada dos veces con respecto a x te da mayor que cero, listo. Es mayor que cero, es cóncavo hacia arriba, entonces hay un mínimo. Es menor que cero, entonces es cóncavo hacia abajo, entonces hay un máximo. Pero es fijarse ahí. Después, si ese determinante te da menor que cero, entonces ya directamente aseguramos que es un punto silla. ujú, Ahora bien, si ese que sea determinante te igual, da igual a cero, no nos sirve de nada. Todo el tipo de cosas que decís, ¿para qué lo hice? Y bueno, porque lo obvio, tenía que hacer. Te dio sí. cero, y bueno, te dio cero. Ya, ahí lo anoté y lo aclaré porque si no después iba a leer y no iba a saber para dónde arrancar bien. Joya. Listo, profe. ¿Se entendió bien? Sí, Genial. sí, mucho mejor esto.